Hola, hola, mi gente bella. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien y con la mejor energía. Les doy la bienvenida a un nuevo vídeo aquí en su canal favorito para estar al día con todas las noticias, rumores y chismecitos del mundo del espectáculo y, por supuesto, de nuestras queridísimas estrellas turcas. Hoy, mis amores, tenemos un tema que sé que los va a tener al borde del asiento, un tema que ha estado rondando por sus cabezas y por las mías también. Sí, hablamos de Demet Özdemir y Can Yaman. ¿Será que después de tanta agua que ha corrido bajo el puente, después de las tristezas y los malentendidos, por fin vemos una reconciliación en el horizonte? Acompáñenme porque vamos a analizar cada detalle y a desentrañar los secretos detrás de esta posible reconciliación. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de emociones, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un vídeo nuevo, porque aquí siempre les traemos la información más jugosa y actualizada. Y por supuesto, déjenos un like si les gusta este tipo de contenido, porque así sabremos que quieren más vídeos como este. Vamos, que no les cuesta nada y a nosotros nos ayuda un montón. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a hablar de Demet y Can. Todos recordamos la magia que desprendieron juntos en Erkenci-Kuş, esa química que traspasaba la pantalla y nos hacía soñar con un amor como el suyo. La serie fue un éxito rotundo y catapultó a ambos a la fama internacional. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, detrás de las cámaras las cosas no siempre son tan perfectas como parecen. Después del final de la serie comenzaron a surgir rumores de que la relación entre Demet y Can no era tan idílica como se pensaba. Se hablaba de tensiones, de diferencias irreconciliables y finalmente, la noticia que nadie quería escuchar, Demet y Can habían tomado caminos separados. Fue como si la magia que veíamos en pantalla se hubiera disipado, dejando tras de sí un vacío en el corazón de los fans. Muchos se preguntaban qué había pasado realmente entre ellos, qué secretos ocultaban tras las sonrisas y las miradas cómplices. La noticia fue un balde de agua fría para todos los fanáticos de la pareja, que se sentían descorazonados al ver que su sueño de un amor real entre Demet y Can se desvanecía. Durante un tiempo, ambos se mantuvieron alejados de los medios y evitaron hablar el uno del otro. Cada uno siguió con su vida y sus proyectos profesionales, intentando dejar atrás el pasado. Era como si quisieran enterrar los recuerdos, alejarse de todo lo que les recordara al otro. Pero, ¿es realmente posible olvidar un amor que fue tan intenso y público? Demet encontró el amor en brazos de Oğuzhan Koç, con quien se casó en una boda espectacular que acaparó la atención de los medios de todo el mundo. Parecía que Demet había encontrado la felicidad y había dejado atrás definitivamente su historia con Can. La boda fue un evento de ensueño con vestidos de diseñador, invitados famosos y una atmósfera de alegría y celebración. Muchos pensaron que Demet había encontrado a su príncipe azul y que su cuento de hadas tendría un final feliz. Por su parte, Can también continuó con su carrera, protagonizando diferentes proyectos y viviendo un romance con la periodista italiana Diletta Leotta. Parecía que ambos habían cerrado el capítulo de su historia y que cada uno había encontrado su propio camino. Can se convirtió en un ícono en Italia, trabajando en proyectos ambiciosos y disfrutando de la dolce vita. Su relación con Diletta fue muy mediática, con fotos y entrevistas que mostraban una pareja glamurosa y enamorada. Sin embargo, como dicen por ahí, el destino es caprichoso y a veces nos guarda sorpresas inesperadas. Hace poco, la noticia del divorcio de Demet y Oğuzhan Koç sacudió al mundo del espectáculo. La noticia fue sorpresiva, ya que aparentemente la pareja se mostraba muy enamorada y feliz. Nadie se esperaba que tras una boda tan fastuosa y una imagen pública tan sólida, su matrimonio llegaría a su fin tan pronto. La noticia generó una ola de especulaciones y rumores sobre las posibles causas de la separación. Las razones del divorcio no se hicieron públicas, pero comenzaron a circular rumores de que existían diferencias irreconciliables entre Demet y Oğuzhan. Algunos medios incluso especularon con la posibilidad de que la relación se hubiera desgastado por la presión mediática y por las exigencias de sus respectivas carreras. Se hablaba de agendas incompatibles, de falta de tiempo para compartir juntos y de la dificultad de mantener una relación bajo el escrutinio constante de los medios. La tristeza era palpable en Demet. Se la veía más seria, más reservada y, según algunos allegados, estaba pasando por un momento difícil. En medio de toda esta tormenta, el nombre de Can Yaman volvió a sonar con fuerza. Era como si el destino estuviera jugando sus cartas, poniendo a Demet y Can nuevamente en el centro de la escena.
La pregunta que todos se hacían era si este reencuentro sería el inicio de una nueva historia o simplemente un capítulo más en su pasado. Y aquí es donde la historia se pone interesante, mis amores. Porque en las últimas semanas hemos visto señales que nos hacen pensar que una reconciliación entre Demet y Can podría estar a la vista. Estas señales, aunque sutiles, han sido suficientes para encender la llama de la esperanza en los corazones de los fans. Cada gesto, cada mirada, cada comentario ha sido analizado con lupa, buscando pistas que confirmen la posibilidad de una reconciliación. Primero comenzaron a circular rumores de que Demet y Can habían retomado el contacto. Algunos medios afirmaban que se habían estado enviando mensajes y que incluso habían tenido algunas conversaciones telefónicas. Aunque ninguno de los dos confirmó ni desmintió la información, la semilla de la esperanza ya había sido sembrada en el corazón de los fanáticos. La idea de que pudieran estar hablando nuevamente compartiendo sus pensamientos y sentimientos era suficiente para ilusionar a muchos. Pero la cosa no quedó ahí. Hace unos días Demet y Can coincidieron en un evento benéfico en Italia. La coincidencia fue vista por muchos como una señal del destino, como una oportunidad para que ambos pudieran reencontrarse y tal vez, quién sabe, dar una segunda oportunidad a su historia. El evento, una gala de beneficencia organizada por una fundación italiana, reunió a numerosas personalidades del mundo del espectáculo y el deporte. La presencia de Demet y Can en el mismo lugar generó una gran expectación y alimentó aún más los rumores de una posible reconciliación. Las fotos de Demet y Can en el evento benéfico se viralizaron rápidamente en las redes sociales. En las imágenes se les veía hablando, sonriendo y compartiendo algunos momentos juntos. La química entre ellos seguía siendo evidente y muchos fanáticos no pudieron evitar emocionarse al verlos juntos de nuevo. Sus miradas, sus sonrisas, su lenguaje corporal revelaban una conexión que parecía no haberse perdido con el tiempo. Por supuesto, algunos detractores intentaron minimizar la importancia del encuentro, argumentando que se trataba simplemente de una coincidencia y que no había nada más allá de eso. Sin embargo, la mayoría de los fanáticos se mostraron optimistas y creen que este encuentro podría ser el inicio de una reconciliación. Para muchos, este encuentro no fue una simple casualidad, sino una señal del destino, una oportunidad para que Demet y Can pudieran retomar su historia donde la habían dejado. Además del encuentro en el evento benéfico, hay otros factores que nos hacen pensar que una reconciliación entre Demet y Can podría ser posible. Por ejemplo, ambos se encuentran actualmente solteros y enfocados en sus carreras. Ya no existen los obstáculos que en el pasado pudieron haber dificultado su relación. La soltería de ambos les permite tener la libertad y la disponibilidad emocional para explorar una posible reconciliación. También es importante tener en cuenta que tanto Demet como Can han madurado mucho en los últimos años. Han aprendido de sus errores y han crecido como personas. Esto podría ser clave para que puedan construir una relación más sólida y duradera en el futuro. La experiencia que han adquirido en sus vidas personales y profesionales les ha brindado una mayor perspectiva y madurez, lo que podría ser fundamental para construir una relación más estable y duradera. Y no podemos olvidar el cariño y el apoyo incondicional de los fanáticos, que nunca han dejado de creer en el amor entre Demet y Can. El fervor de los fanáticos podría ser un factor determinante para que ambos se animen a dar una segunda oportunidad a su historia. El amor y el apoyo de sus fans les brinda la confianza y el respaldo necesarios para enfrentar los desafíos y construir un futuro juntos. Ahora bien, mis amores, sé que están ansiosos por saber mi opinión personal sobre todo esto. Y aquí va. Creo que hay motivos para ser optimistas. Creo que el encuentro en el evento benéfico fue una señal importante y que podría ser el inicio de una reconciliación. La forma en que se miraban, la química que se percibía en el ambiente, la emoción que se respiraba en las redes sociales son señales que no podemos ignorar. Sin embargo, también creo que es importante ser cautelosos y no crear falsas expectativas. Demet y Can son dos personas muy reservadas y es probable que no hagan pública su relación hasta que estén completamente seguros de sus sentimientos. Debemos respetar su privacidad y darles el tiempo y el espacio que necesitan para tomar una decisión importante. Lo que sí puedo decirles es que estaré siguiendo muy de cerca esta historia y que les mantendré informados de cualquier novedad que surja. Y por supuesto, me encantaría saber su opinión sobre todo esto. ¿Creen que Demet y Can se reconciliarán? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero saber qué piensan, qué sienten, qué esperan de esta posible reconciliación.
En resumen, mis amores, hemos visto cómo Demet y Can, tras un pasado lleno de éxitos, separaciones y tristezas, han vuelto a coincidir. Este reencuentro, sumado a la madurez que han alcanzado y al apoyo incondicional de sus fans, abre una puerta a la esperanza de una reconciliación. Aunque debemos ser cautelosos, no podemos negar que la posibilidad de verlos juntos de nuevo es emocionante. Es una historia que nos recuerda que el amor puede superar los obstáculos, que el destino puede ser caprichoso y que a veces, las segundas oportunidades existen. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que aquí en Siempre les traemos la información más jugosa y actualizada del mundo del espectáculo. Nos esforzamos por mantenerlos al día con las últimas noticias, los rumores más interesantes y los chismecitos más jugosos. Ahora sí, antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Gracias por su apoyo, por sus comentarios y por su buena onda. Ustedes son los mejores. Sin ustedes, este canal no sería lo que es. Y no se olviden de dejarme sus comentarios abajo. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Demet y Can deberían darse una segunda oportunidad? ¿Qué les gustaría ver en futuros vídeos? Quiero saber su opinión. Sus comentarios son muy importantes para nosotros, ya que nos ayudan a mejorar y a crear contenido que les guste. Y ahora sí, para cerrar con broche de oro, los invito a que le den like a este vídeo si les gustó, a que lo compartan con sus amigos y familiares para que estén al tanto de todo, y a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan de nada. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un vídeo nuevo. Así estarán siempre informados de las últimas noticias y novedades del mundo del espectáculo turco. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao, ciao.